Dice que hay una. ¿Cómo vamos con Facebook? Todo en orden, padre. Estás en línea, te cuento, ¿no? Sí, sí, si no, no me van a ver. Voy a recortar. ¿Estás listo, padre Jorge? Bien. ¿Todo listo, Raúl? Perfecto. Muy bien, buenos días. Para el Monasterio de Cristo Rey es una alegría recibirlos en este curso sobre el profeta Jeremías a cargo del padre Jorge Blunda. El padre Jorge ha accedido gentilmente a darnos este curso sobre el profeta Jeremías y así continuamos la tradición iniciada por el padre Luis Heriberto Rivas, después por el padre Eleuterio Ruiz y ahora en este tiempo el padre Jorge. Ya hemos recorrido el Nuevo Testamento, el libro de los Salmos, los libros sapienciales y ahora nos enfrentamos a los profetas. Bueno, el padre Jorge, que es muy conocido aquí en Tucumán, es doctor en Ciencias Bíblicas y en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, especializado en libros proféticos y salmos. Nació en Tucumán en 1960, cursó la secundaria en el Instituto Técnico, que eso lo hace bastante valioso. Fue ordenado presbítero en 1985. Estudió en Roma, en Jerusalén, y actualmente es profesor en el seminario de aquí de Tucumán, en la Pontificia Universidad de Salamanca, en la Universidad Católica de Córdoba y en otros lugares. Y también participa de nuestro Consejo Presbiteral Arquidiocesano. Los dejo con el padre Jorge. Las preguntas van a ser al final de cada clase. Las pueden ir haciendo al chat de Zoom y al chat del Facebook también, y después se las presentamos al padre Jorge para que las responda. Bueno, buenos días a todos. Siempre es un placer poder compartir este tiempo. Yo les agradezco también el esfuerzo y la dedicación de estos días. Yo sé que son tiempos en el que el cansancio del año también se hace sentir, y además tiempos en los que hay un montón de tareas todavía para hacer, preparando el fin del año, ¿no? Algunos estarán preparando los panes dulces, algunas hermanas, ¿o no? Supongo. Y otros estarán con distintas tareas, arreglando quizás la hospedería para recibir los huéspedes en el verano, un montón de tareas que tenemos todos también, ¿no es cierto?, en las parroquias, y también estamos con primeras comuniones, confirmaciones y demás cosas, ¿no? Así que bueno, por eso siempre es valiosa la opción esta de tomarse una semana para zambullirse en uno de los libros bíblicos, y la opción que hemos tomado estos años precisamente, o el año pasado por lo menos, cuando me han pedido este servicio, era la de optar por un libro de la Biblia, ¿no? Siempre es una experiencia muy buena poder dedicarle un tiempo exclusivo al estudio de uno de los libros completos,
porque normalmente tenemos contacto, mucho contacto, muy frecuente con la palabra de Dios en la Biblia, pero en general ese contacto lo tenemos sobre todo por la liturgia, que nos da la oportunidad de leer los textos, pero en función de determinadas celebraciones y aun cuando en algunos casos logramos tener una lección continua, se trata siempre de pequeños trozos del libro. Siempre es interesante esta experiencia de encontrarnos con un libro completo. En la Escuela de la Palabra, que es una experiencia que hemos tenido durante muchos años en la parroquia en la que estoy todavía, la experiencia más fuerte de la gente era precisamente esa del encuentro con un libro bíblico completo, ¿no? Entonces, distinto era leer el Evangelio de Marcos, un pedacito cada domingo, y encontrarnos con Marcos completo, ¿no? Con su personalidad propia, ¿no? Y bueno, a veces también nosotros tenemos, por ejemplo, de los Evangelios, no una imagen precisa de cada uno de los cuatro, sino una especie de diatésaron que nos hacemos nosotros en la cabeza sin respetar cada uno en su propia identidad. Quizás con los profetas nos pueda pasar algo semejante, y por eso ha sido interesante el año pasado encontrarnos con un libro con una entidad tan importante como la del libro de Isaías, ¿no? Isaías 66 capítulos y todo un itinerario de vida de fe, de vida religiosa del pueblo de Dios, que aparece como sedimentado en los distintos estratos que dan lugar a la composición del libro actual. En el caso del libro de Jeremías nos vamos a encontrar con algo muy parecido, ¿no? Es decir, en el libro hay un profeta, una persona histórica, recordada en el libro, y que está como al principio de una tradición, Jeremías, pero que al que hoy solo tenemos acceso a través del libro concreto, y sobre todo a través del personaje que el libro mismo elabora, inspirado en esa persona histórica de Jeremías. Nosotros vamos a hacer entonces esta experiencia de zambullirnos en el mundo de este libro de Jeremías y recuperar toda la riqueza que este libro nos ofrece, pero siempre a partir del texto bíblico. Entonces, esa es la opción que nosotros hemos hecho también este año. En cuanto a la distribución, un poco la metodología que vamos a emplear, son 5 días, 3 clases por día, son 15 encuentros que vamos a tener, y vamos a intentar distribuir esta materia del libro de Jeremías a lo largo de estos 15 encuentros nuestros. La dinámica de cada una de las clases un poco va a ir en la línea de la exposición al principio. Vamos a dejar unos minutos al final para preguntas. Entonces, las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir enviando por el chat del Zoom y del Facebook, y después de cada una de las clases les podemos dar un tiempo específico para responderlas, ¿no? Eso, ordinariamente puede ser esa la dinámica de cada clase, ¿no? Aun cuando podamos tomarnos nosotros también en alguna de las clases especialmente un diálogo más intenso, la oportunidad de un diálogo más fluido. Quizás este año tengamos la posibilidad, ya tenemos una mejor señal y un mejor desarrollo técnico este año, con la experiencia del año pasado. Eso puede dar lugar a una participación más rica, no solo de los que están aquí presentes, sino también de los que están siguiéndolo a través de la internet, ¿verdad? Yo los animo a que participen. Siempre es mucho más rico el trabajo cuando se recibe la aportación de cada uno de los que lo leen el texto, cada uno desde su ángulo particular. Se trata de un curso y por lo tanto se trata de introducir elementos de estudio del texto, ¿no es cierto? Que después, por supuesto, nos van a servir a nosotros para la oración, la meditación o la contemplación,
pero que inicialmente nos sirve para la lectura del texto, para la lectura y la comprensión del texto. Bueno, dicho esto, alguna cuestión anecdótica también. En el caso del libro de Jeremías, tengo una experiencia interesante y linda a partir del pedido que hicieron los obispos en el proyecto de elaboración de una Biblia para la Biblia de la Iglesia de América. Los obispos de los Estados Unidos y los obispos de Latinoamérica, del Consejo Episcopal Latinoamericano, emprendieron un proyecto hace años que terminó con la edición de una Biblia en el año 2019. Y en esa oportunidad me pidieron a mí que me encargase del libro de Jeremías. Eso me dio la ocasión de entrar en contacto con el texto original, con el texto hebreo, para hacer una traducción y después poder hacer una introducción desde el punto de vista literario, histórico y teológico al libro, y incorporando también pequeñas notas, breves notas, a modo de comentario a cada uno de las partes, de las secciones y de las perícopas del libro. Digo, por eso me resulta especialmente interesante, simpático volver a ese texto y compartir con ustedes las cosas que he ido descubriendo a partir de la experiencia del trabajo del texto de Jeremías. Bueno, eso evidentemente significa que ustedes pueden encontrar en la Biblia de la Iglesia de América la traducción, más o menos la traducción que voy a emplear ahora, y la línea interpretativa sigue siendo esa, ¿no es cierto? No ha cambiado sustancialmente la visión del libro ni de su teología. Como bibliografía hay muchas cosas interesantes sobre el libro. Hoy hay mucho material en castellano también, así que se puede acceder a él. Yo lo que les recomiendo es la última cosa que he leído, muy buena, es dentro de la Biblioteca Bíblica Básica, editada por Verbo Divino y por un equipo de biblistas mexicanos. El último volumen que apareció hace muy poco es el de la introducción. Aparentemente se trata de una introducción al libro de Jeremías y de Ezequiel. Pero si se fijan, la parte de Jeremías es sustancialmente muchísimo más grande, mucho más grueso el volumen o la parte del volumen dedicada a Jeremías que la parte dedicada a Ezequiel. El trabajo sobre Jeremías lo hace Carlos Junco Garza, biblista mexicano de Monterrey, que es un excelente biblista y da lugar entonces a no solo una muy buena introducción al libro, sino también, diría yo, un buen comentario del libro, ya, porque constituye mucho más que una mera introducción. Ese es del 2020, finales del 2020, el libro, y podría ser una buena referencia bibliográfica actual. Además tiene bastante bibliografía, y el tono del comentario es un comentario científico muy bien documentado, pero en un tono muy accesible. No es un biblischer Kommentar de los alemanes, sino aún con toda la riqueza de esa tradición científica del estudio de la Biblia. Es un libro hecho más bien como manual para el estudio. Entonces realmente se los recomiendo. Bueno, sobre el libro de Jeremías, entonces nosotros vamos a tener aquí, como suele pasar con los demás profetas también, y hemos dicho el año pasado en el curso de Isaías, tenemos nosotros una doble o triple manera de enfocar el estudio de estos textos. Se trata, en primer lugar, de lo más evidente de esto es que un libro bíblico es eso, en primer lugar un libro, y entonces tenemos que tomarnos en serio el hecho de que se trata de un libro,
es decir, acceder a él desde las ciencias del lenguaje y de la literatura, y no pretender dar un salto a las verdades teológicas o a la palabra de Dios, así como si fuera una especie de fantasma, ¿no? Se trata de una palabra con carne y hueso, como el Señor Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, así también la palabra de la Biblia, la palabra de Dios es palabra de Dios y palabra humana. Y el primer paso es tomarnos en serio su carácter de libro, entonces acceder a él como se accede a un libro. Y un libro no se lee de a pedacitos, se lee de cabo a rabo, ¿no es cierto? Se lee de principio a fin. Entonces vamos a prestar atención al texto y a las indicaciones que el texto mismo nos da para su lectura. Cuando nos encontramos con una obra literaria, esa obra literaria ofrece una serie de indicaciones, de pistas, balizas, que van indicándonos por dónde hay que seguir. Hay una serie de carteles, de señales, que indican el camino por donde uno va y el camino hacia dónde se dirige cada camino que tomamos, ¿no es cierto? Está bien indicada, hay una señalética, como dicen los italianos, un sistema de señales que nosotros podemos seguir y para encontrarnos con lo que quiere el libro que nosotros encontremos. Vale decir, vamos a aceptar las reglas de juego del libro. Para poder jugar con él, vamos a aceptar sus reglas de juego. Si no le vamos a imponer las nuestras, vamos a aceptar en primer lugar las suyas. Pero se trata evidentemente de un producto, no solo un producto literario, como podría ser cualquiera de los libros que se publican actualmente y que nosotros podemos comprar en un supermercado o en una librería o por internet ahora, ¿no es cierto?, como ebook o como sea. Se trata de un libro antiguo, nos separa de él, nos separan muchos siglos, nos separan mucha distancia física, geográfica y mucha distancia cultural, ¿no? E incluso formas de vivir la religión también bastante distintas de las nuestras. Eso significa que el libro de Jeremías, como los demás libros bíblicos, no solo es un producto literario, sino que además es un producto histórico, es algo que viene del pasado, es un fragmento del pasado, es un vestigio que nos ha dejado un tiempo pasado, ¿no? Es verdad, esta Biblia es un producto, un artefacto mucho más reciente, tiene un año o dos, pero este es simplemente la impresión, la edición de una traducción de un libro que en realidad viene de mucho más lejos. Esto que parecería como de cajón, como muy obvio, sin embargo, muchas veces dificulta nuestra comprensión, precisamente porque nos olvidamos de la distancia, ¿no? Cuando uno se olvida de la distancia o no mide bien las distancias, suele pegar un tropezón y tener alguna caída, ¿no es cierto? Cuando uno va caminando y no sabe que la distancia que le separa del otro lugar es grande, entonces uno se puede caer en una fosa o en una zanja. Bueno, que no nos pase con estos libros, que no nos demos cuenta de la distancia que nos separa de su origen. Si decimos es un vestigio del pasado, un documento histórico, entonces tendremos que tratarlo también con todas las herramientas con las que se trabaja un documento histórico, con las que se trabaja un vestigio del pasado, una huella del pasado, para intentar reconstruir en primer lugar su historia, la historia de la redacción del libro, y para poder acceder, como a través de una ventana, por así decirlo, a ese mundo detrás del texto, es decir, a la historia que hay detrás del libro de Jeremías. Un segundo enfoque, una segunda aproximación que también va a ser importante para nosotros, precisamente porque entendemos que la revelación acontece en la historia y a través de la historia, ¿no? A través de hechos y palabras intrínsecamente ligadas, como dice Dei Verbum número 2, y por lo tanto en la historia, una historia concreta, la historia de un pueblo particular y de las vicisitudes a través de las cuales ha pasado esa historia. Entonces, indefectiblemente nosotros también vamos a tener que vernoslas con esa dimensión histórica del libro. En el libro se entrelazan de una manera muy particular e inseparable
su dimensión literaria, su composición, su redacción y la historia a la que este texto se refiere y desde la que el texto brota, ¿no? La historia del personaje, Jeremías, la historia del libro, van tejiendo el mensaje que nosotros vamos a querer encontrar al final. Y ahí está el tercer elemento, o la tercera dimensión de este libro, de los libros bíblicos, y es que no solo son documentos literarios, productos literarios, obras literarias, no solo son documentos históricos, vestigios del pasado, ventanas hacia ese mundo que hay detrás del texto, sino que además son testimonios de fe de una comunidad. Si han llegado a nosotros es porque hay una comunidad creyente que ha visto importante conservar este libro y transmitírnoslo a nosotros. Y nos lo transmite para que nosotros tengamos la posibilidad de entrar en la misma aventura que ellos vivieron, en la misma relación amorosa con ese Dios que los eligió y que los constituyó en sus testigos. Entonces, el libro bíblico es también un testimonio de fe, es un documento teológico, entonces también tendremos que interpretarlo con esas categorías, es decir, entendemos que se trata de un libro en el cual una comunidad creyente reconoce la palabra de su Dios, un documento que constituye una regla de fe y que ha de ser interpretado también en ese mismo contexto comunitario y teológico, ¿no? Entonces, hablar de la dimensión canónica, digamos así, del libro de Jeremías. Tres dimensiones que nosotros podemos reconocer en cualquiera de los libros bíblicos y también de una manera particular en un libro profético. Podría uno hacer una introducción al tema de la profecía, podríamos haberlo hecho el año pasado, podemos hacerlo ahora, pero eso lo encontramos en muchas de las introducciones al Antiguo Testamento y nos damos con que en realidad el fenómeno profético no es exclusivo de Israel, lo encontramos en muchos pueblos y muchas culturas del Medio Oriente antiguo. Encontramos formas de profecía de las más variadas, pero la originalidad, creo yo, que lo más original de la profecía en Israel es el hecho de que contemos nosotros con libros proféticos. En ningún otro lugar en el Medio Oriente antiguo encontramos eso. Sí encontramos cartas, oráculos, cartas que contienen oráculos de la divinidad, resultado de la consulta que un rey hace a su sponsor divino, ¿no es cierto?, qué sé yo, a Saradón o a Surbanipal o cualquiera de ellos, consulta a su diosa protectora, a Istar de Arbela, si ha de enfrentarse a sus enemigos en la batalla que le espera próximamente, y la diosa le contesta con un oráculo de salvación: no temas, hijo mío, yo estoy contigo, te voy a dar la victoria, te voy a poner a tus enemigos en tus manos, ¿cierto? Y eso lo encontramos a veces en profecías emanadas de profetas oficiales, profetas de la corte o profetas cultuales que vivían y trabajaban en un templo, o bien también a veces oráculos transmitidos por personas totalmente anónimas del pueblo que han sido simplemente tocados por esta tarea, por este llamado de Dios, a quien se les encomienda entonces una tarea y un mensaje normalmente destinado a un rey. Pero no encontramos testimonios de libros completos, libros como en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 que tenemos en la Biblia. Esa originalidad es interesante y es como el testimonio de que la comunidad creyente reconoció en esa palabra, una palabra que no solo tenía algo para decir en su momento histórico, sino que tenía también un mensaje para otros tiempos, para nosotros. Entonces, esa palabra tiene un mensaje que no se agota con lo que le dice a los primeros destinatarios. Esto que está ligado al hecho de la existencia de un libro, en realidad explica también
el proceso de crecimiento del libro. Uno dice, los libros proféticos crecieron. Sí, vamos a encontrarnos nosotros en los libros proféticos, sobre todo en Jeremías, vamos a encontrarlo de una manera particular, una cantidad de textos que en forma de oráculos, que recogen lo que el profeta dijo, y una serie de textos en forma de relatos que recogen lo que el profeta hizo, vivió. Entonces, en algunas cosas decimos, bueno, pueden remontarse al profeta en su origen, ¿no es cierto? Pueden ser palabras efectivamente dichas por él. Pero en el mismo texto encontramos la indicación de que sus palabras fueron no solo conservadas, registradas por escrito, sino también transmitidas, leídas, releídas, comentadas, actualizadas. Y ese proceso de relectura sedimenta también en el texto mismo. Entonces, esto se remonta a lo que acabo de decir inmediatamente antes, una palabra que se reconoce con una validez no solo para el momento histórico original en el que fue pronunciada, sino que como palabra de Dios que se reconoce que tiene también un mensaje para otras circunstancias, otros contextos y otras personas que están buscando conocer la voluntad de su Dios. Este proceso en realidad está en toda la Biblia, pero en los libros proféticos quizás es donde lo vemos de manera como más evidente. Es decir, textos que tuvieron un mensaje, una significación para un contexto histórico particular en el origen, y que sin embargo fueron releídos a lo largo de la historia. Entonces, la historia de la redacción del libro, de Jeremías en este caso, corresponde también a la historia de la lectura, la relectura de estos textos. Para esto puede ser muy interesante leer un artículo del padre Norbert Löfing, un jesuita especialista en el Antiguo Testamento, un gran estudioso del Deuteronomio, ¿no? Toda su vida se pasó estudiando el Deuteronomio, y ahora esperábamos al final de sus días que publicase un comentario, ¿no? Desde hace muchos años trabaja en conjunto con un monje benedictino, Georg Braulig, austríaco, y estaban efectivamente elaborando un comentario. Sin embargo, han llegado, creo, al capítulo 4, ¿no es cierto?, del Deuteronomio, después de muchísimos años, ¿no? Así que, según la última el último mail que me mandaba, que tenemos bastante contacto con él, por lo menos 2 veces al año nos comunicamos siempre. Y me cuenta que han renunciado ya a la empresa del comentario y van a hacer como 2 grandes introducciones al libro. Sí, eso sería un aporte fundamental, precioso, porque Löfing es uno de los exégetas que mejor conoce el Deuteronomio, se ha pasado su vida estudiando desde su tesis doctoral en el año 62, en plena sesión del Concilio Vaticano II, en el furor de la discusión sobre la Dei Verbum, cuando no se sabía si lo cerraban y lo proscribían al Biblicum, eso, defendió su tesis doctoral estaban tantos invitados previstos que no se pudo hacer en ninguna de las aulas del Bíblico, se tuvo que hacer en el cortile central de la Universidad Gregoriana. Y entonces había cardenales, obispos, padres conciliares. Pobre hombre, yo me muero si tengo que defender la tesis doctoral ahí, pero bueno, esto era una especie de símbolo, de bandera, de estandarte, esa tesis doctoral en función de la investigación crítica de la Biblia. Bueno, anécdotas aparte. Löfing, entonces, tiene un artículo interesantísimo que se llama Hubo un movimiento deuteronomista, así con forma de pregunta. Ese artículo fue en realidad una ponencia en un congreso sobre el Deuteronomio, después se publicó en alemán, por supuesto, el original, después
Se hizo una traducción interesante, lo podemos ver sin las notas científicas, pero está editado en un cuadernillo bíblico. Y después se los voy a pasar. ¿Por qué? Porque en este caso con el Deuteronomio muestra una cosa que me parece a mí que es clave para todos los libros bíblicos. A saber, de los libros bíblicos al principio no existía más que un ejemplar. Existía una copia. Nosotros tenemos, cuando hablamos de libros, siempre imaginamos, no sé, fueron impresos 500 ejemplares, 5.000 ejemplares. No había imprenta, entonces no fueron impresos. Pero además, no solo eso, sino que cada libro era como la expresión de una cierta comunidad, de un grupo dentro del pueblo de Israel, que se veía convocado por el mensaje del autor de ese texto o de la comunidad a la que se pertenecía, y que el libro actuaba como una suerte de regla, digamos así, ¿no es cierto?, de regla de la comunidad, texto canónico, texto de referencia para un grupo religioso. Ese texto entonces existía en un solo ejemplar, era un texto escrito además, como se hacía en esa época, escrito a mano en un solo pergamino probablemente, que se conservaba y se leía en esa comunidad. Como ese texto tenía un valor normativo para la comunidad, entonces había siempre una lectura diaria de ese texto. Por eso lo asemejo, lo comparo con una regla, ¿no es cierto? Una regla monástica, una regla de una comunidad religiosa. Entonces, esa lectura diaria y ese intento de aplicación del texto a las circunstancias cambiantes de la vida de la comunidad llevaba a un esfuerzo de interpretación y de actualización. Se releía el texto a partir de las circunstancias actuales, se leían las circunstancias a la luz del texto. Entonces, ese libro tenía mucha vigencia en ese grupo dentro del judaísmo naciente, finales después del exilio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa misma comunidad iba comentando, interpretando y actualizando ese texto. Probablemente esas mismas actualizaciones aparecían como notas marginales en ese texto, como señales en el mismo artefacto, el rollo, que iba recibiendo esas anotaciones que los lectores o los intérpretes oficiales dentro de esa comunidad iban realizando. En determinado momento ese texto, materialmente ese rollo, por el uso, estaba tan deteriorado que ya hacía necesaria, casi urgente, la transcripción, la copia de ese texto. Cuando ese texto se copia en otro rollo, se copia incorporando ya las interpretaciones que ahí figuraban simplemente en los márgenes. Entonces el texto crece. Claro, a nuestra mentalidad de derechos de autor y todas estas cuestiones nos hace salir sarpullidos, ¿no es cierto? Pero esa no es la idea del autor en la comunidad del judaísmo naciente. Se importa mucho más que la autoría de un libro, importa la autoridad de ese libro. ¿Sí? Mucho más que una cuestión de derechos de autor, importa la autoridad que ese texto o ese autor tiene para la comunidad. De manera que la comunidad que lo reedita se siente con toda la autoridad porque es su libro de actualizar, ¿no? Así como pasa también con las reglas, ¿no es cierto? O con las constituciones que van añadiéndose en la interpretación, precisamente por el deseo de mantener la vigencia del texto. Porque si el texto no se actualiza, envejece. Entonces, ese texto van encontrando la manera de hacer explícitos todos los sentidos que se pueden ir encontrando en el texto. Entonces,
ese proceso se continúa mientras dura el grupo, mientras pervive la comunidad, vive ese texto. Si esa comunidad desaparece, ese texto muere con ellos. Uno podrá desenterrarlo después y encontrar, no sé, la regla de la comunidad de Qumran, que nunca más fue actualizada, ¿no es cierto? El rollo de la guerra o qué sé yo, ¿no? Pero si esa comunidad pervive, el texto sigue vivo. ¿Cuándo deja de crecer materialmente el texto? Una vez que ese texto es canonizado. ¿En qué sentido? Cuando ese grupo entra en relación con otros grupos del judaísmo naciente, y también otros grupos reconocen la validez de ese texto, la normatividad de ese texto, y deja de ser la expresión de solo ese grupito para ser la expresión de la comunidad más grande, de la iglesia, digamos, de la Kehal Israel, de la comunidad de todo Israel. Ese libro entonces sale del grupo pequeño y pasa a ser el patrimonio común de ese grupo grande de la comunidad. En ese momento deja de tener añadidos. En ese momento es patrimonio de todo el resto y entra en el diálogo con otras corrientes y otras interpretaciones religiosas también válidas en el seno del judaísmo naciente. Por eso entonces no recibe más añadidos y es reconocido como normativo por todos los grupos dentro de esa comunidad. En ese momento empiezan a hacerse más copias de ese libro, porque hay más gente que necesita tomarlo como punto de referencia. Entonces, en vez de haber un ejemplar como al comienzo, empieza a haber varios ejemplares que ya reproducen el texto lo más exactamente posible. No sé si me he sido claro, pero he intentado resumir lo que Löffing dice en ese interesantísimo artículo, ¿no? Gab es eine deuteronomistische Bewegung, dice, ¿no es cierto? Hubo un movimiento deuteronomista, entonces para eso apunta a esto. Así entiende por qué al final del Deuteronomio se dice, hay una especie de maldición al que quite o añada algo a este libro. ¿Por qué? Porque ya ahora ha obtenido un estatuto canónico, digamos así. Entonces ya no hay derecho a añadirle o quitarle materialmente al texto. Pero necesita seguir siendo actualizado por la comunidad, como de hecho en el Nuevo Testamento pasa, ¿no? Saben ustedes que los 3 libros más citados en el Nuevo Testamento son Isaías, los Salmos y el Deuteronomio. Entonces, si uno no tuviera tiempo para leer toda la Biblia, habría que empezar, todo el Antiguo Testamento, habría que empezar leyendo así, Deuteronomio, Isaías y los Salmos, ¿no? Después seguimos con los demás, diríamos así. Bueno, eso en cuanto entonces al libro bíblico en general. Me parece importante esto como introducción porque vamos a ir encontrando en Jeremías no solo las balizas, digo, de una lectura de conjunto, es decir, asomarnos a la composición del libro en su estado actual, sino que también vamos a ir encontrando las huellas de estas relecturas sucesivas del texto, ¿no? No hay más que pensar, por ejemplo, al final de en el capítulo 36, la famosa narración de la escritura del texto del rollo de Jeremías, dice: el año 4 del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, llegó a Jeremías esta palabra de parte del Señor: toma un rollo de pergamino, escribe en él todas las cosas que te vengo comunicando sobre Israel, sobre Judá y sobre todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los tiempos de Josías hasta el día de hoy. Tal vez al enterarse el pueblo de Judá de toda la desgracia que pienso provocarle, se convierta cada uno de su mala conducta y yo pueda perdonarle su culpa y su pecado. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió en el libro al dictado de Jeremías todas las palabras que el Señor le había comunicado. Después Jeremías ordenó a Baruch: yo no puedo ir al templo, etcétera, etcétera. La cuestión, ustedes, vamos a leer al capítulo, no se preocupen, pero
Pasamos al momento en el que el rey Joaquín va escuchando la lectura, va cortando con un cortapluma las hojas del rollo y las va tirando en el brasero, así queriendo anular esta palabra. Pero, como un ave fénix, la palabra de Dios renace de sus cenizas y dice entonces el texto al final: Jeremías consiguió otro rollo, se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías, y este escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro que había quemado Joaquín, rey de Judá, y además fueron añadidas otras muchas palabras como aquellas. ¿No es cierto? ¿No querés sopa? 2 platos, ¿no es cierto? Entonces, la frase final es muy sintomática, ¿no? Además, fueron añadidas muchas otras palabras como aquellas, ¿no? En el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 25, se alude al libro, ¿no? Curioso, un fenómeno muy parecido al que sucede en el libro del Deuteronomio. El libro hace referencia al libro. El libro habla de sí mismo. Entonces, habla de un estadio anterior de él mismo, como que uno recuerda su propia niñez, su adolescencia o juventud y habla de ella, es decir, desde la perspectiva que uno tiene. Significa entonces que ese libro al que se refiere no es todavía el libro actual, ¿no? Al que hace referencia, ¿no? Por eso el capítulo 25, que originalmente es el comienzo o la introducción a los oráculos contra las naciones, dice en el versículo 13, yo haré que sobrevengan sobre este país, sobre todas mis sentencias que yo pronuncié, todas mis sentencias que yo pronuncié contra él, todo lo que está escrito en este libro. Todo lo que está escrito en este libro. ¿Cuál libro? El de Jeremías, ¿no es cierto? Se hace referencia a libros. El versículo siguiente, digo, 13b, la segunda parte de ese versículo, podría ser simplemente una explicación de lo anterior o puede ser el título de lo que viene. Yo pienso más eso, ¿no? Dice, yo haré que sobrevengan sobre este país todas las sentencias que yo pronuncié contra él, todo lo que está escrito en este libro. Lo que pronunció, lo que profetizó Jeremías contra todas las naciones sería el título de lo que viene a continuación. Una referencia que el mismo libro de Jeremías hace a sí mismo. Un indicio de la vitalidad que tuvo este libro y de la vigencia que tenía para la comunidad de Israel es la historia de la transmisión de este texto. Otra vez, bueno, quizás no sé si estoy llenándoles de cuestiones introductorias, pero creo que son importantes. Otra vez quizás alguna cuestión, alguna idea que tengamos por ahí que matizar, ideas que tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos muy claro que en la historia de la composición de los libros bíblicos puede haber en los orígenes, ¿no es cierto?, una pronunciación oral de los oráculos, después alguien ha tomado nota o el mismo profeta tenía sus fichitas o sus notitas para sus oráculos, no lo sabemos, alguien recogió esos oráculos, se pusieron por escrito, después alguien los redactó, los editó como libros. Una vez que hubo un texto final, ese texto se convierte en texto original de una tradición de transmisión, decimos, ¿no? Ahí termina la historia de la redacción y empieza la historia del texto, la historia de la transmisión del texto. Entonces, bueno, los especialistas en crítica textual, a partir de los distintos manuscritos que se han conservado, intentarán reconstruir un texto lo más cercano posible al texto original, que es el texto final de la historia de la redacción, ¿no? Texto final de la historia de la redacción, texto original de la historia de la transmisión. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, eso que está tan claro y que está muy bien que lo tengamos claro, no es así, digamos, en la realidad. Es decir, matizo. En realidad, muchos de los textos comenzaron a transmitirse cuando todavía estaban vivos. Es decir,
hay versiones del texto que empezaron a circular antes, es decir, se empezaron a copiar antes que estuviera definitivamente cerrado. Un indicio de esto es lo siguiente, una cuestión curiosa. Ustedes tienen la Biblia hebrea, ¿cierto? La Tanaj la tienen en hebreo, y en determinados momentos se empezaron a hacer traducciones del hebreo al griego, porque había muchas comunidades judías que ya no hablaban hebreo. Entonces, bueno, se tradujo la Biblia al griego. Probablemente lo primero que se tradujo fue el Pentateuco, ¿no? La Torá fue lo primero que se tradujo al griego. En ese esfuerzo de traducción, lo que se buscaba era también que fuese comprensible, asimilable, vivible para la gente que se adhería por su fe a ese libro, ¿no? Bueno, con los libros, después se tradujeron los libros de los profetas y el tercer cuerpo de la Biblia, el libro de los escritos, los Ketubim o los escritos, es la última parte que se fue traduciendo. De hecho, se fueron traduciendo los salmos, etcétera, pero todavía se fueron añadiendo libros a esa tercera parte, ¿no? De hecho, si uno lee el Sirásida, se encuentra con testimonios claros al respecto. ¿Qué pasó con el libro de Jeremías? Si uno compara el texto griego de Jeremías con el texto hebreo de Jeremías, se lleva una sorpresa terrible. ¿Por qué? Y porque el texto hebreo de Jeremías es un séptimo más largo que el texto griego. El texto griego es un sexto más breve que el texto hebreo. Es raro, ¿no es cierto? Porque uno podría esperar lo contrario, quizá, que el traductor por ahí hiciera algún comentarito, alguna glosa y añadiera, pero que sea más breve y además un séptimo. ¿Qué puede haber pasado? Entonces, simplemente se trata de que cuando el traductor griego hizo su trabajo, trabajó sobre un texto fuente, un texto de Jeremías que tenía esta dimensión. Pero después de su trabajo, el texto hebreo original siguió creciendo, de manera tal que el texto hebreo que nosotros tenemos hoy en las Biblias es más largo que el texto griego. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, tercero, segundo antes de Cristo, incluso final del siglo III. Es decir, que hasta el siglo III todavía seguía en ebullición, todavía no había llegado a punto el dulce en el libro de Jeremías, todavía seguía. Esto hace más complicado el estudio, de estos libros, pero hace mucho más rica nuestra idea de la revelación y de la inspiración, que se tiene que desprender necesariamente de una idea demasiado simplista y caricaturesca como la que podríamos haber tenido, y más humana y más real, ¿no es cierto? Bueno, aquí podemos parar como para hacer algunas preguntas respecto de lo que hemos dicho, si les parece. Pueden hacer preguntas para este. Bueno. Aquí en el chat todavía no hay ninguna, así que... Ajá, no hay ninguna. Puede ser muy claro o puede ser muy oscuro. Sí. Esa distinción que estaba muy clara, Claro, podríamos decir, la idea que nosotros tenemos está bien, en teoría, a ver,
lógicamente uno se sale después de los esquemas, pero hay que saber esquemas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, hubo unos primeros fragmentos, supónganse discursos y relatos. Bueno, estos fragmentos alguien los juntó y después habrá añadidos aquí, ¿no es cierto? Redaccionales, si quieren, ¿no es cierto? Esta sería como la historia de la redacción del libro, ¿no es cierto? En determinado momento de esos fragmentos se hace un libro. Es decir, aquí después de estos añadidos hay como una redacción, composición, una edición del libro, ¿no? Queda completo. Entonces esta sería, si estas son las formas iniciales, aquí se llega a la forma, el libro en su forma final, digamos, ¿no? La forma final del libro. Ese es el texto final del libro. Ese texto final, voy a poner el texto final para que no sea texto final, ese es el libro. Ese es al mismo tiempo el libro que empezó a ser transmitido. Esa forma final es también el texto original. Y aquí empieza la historia de la transmisión del texto, hasta que nosotros lo tenemos hoy, que se llama la Biblia hebraica stuttgartense, ¿no? La Biblia hebraica, hoy tenemos nosotros ese libro así. Entonces, de los fragmentos al libro, hay una historia de la redacción del libro. Entonces, toda la crítica literaria, la crítica de la forma, la crítica de la redacción, todo eso opera en este espacio que va desde los comienzos hasta la forma. Esta forma final del libro, la que salió de manos del autor o del redactor, después empieza a ser copiada, reproducida. Entonces aquí hay una historia de la redacción, de la transmisión del texto, porque ese texto final, salido de la mano del autor, o redactor, o editor, como le llamemos, es la forma original que empieza a ser reproducida por los escribas, por los copistas. Acercamos el bueno. Pero, ¿qué pasa? En muchos casos puede que haya formas anteriores a la edición final, esta forma, que también comenzaron a ser transmitidas. Entonces podemos tener formas distintas del texto antes de esto. Por ejemplo, ese texto sería lo que se llama la fuente, el texto fuente, los alemanes le llaman la Vorlage, el texto que está a la base de la traducción que hicieron los griegos, por ejemplo. Entonces, claro, hoy tenemos la edición de los 70, ¿no es cierto?, de la Biblia de hoy, que es distinta de la que encontramos en el texto hebreo. ¿Por qué? Bueno, porque el traductor trabajó sobre un texto que todavía no es el texto final, ¿no? ¿Está claro? Entonces, puede que eso suceda en menor medida, porque Jeremías es exageradamente evidente la cuestión, pero puede que eso suceda en menor medida en otros textos. Es decir, que muchos de los problemas que encontramos
en la crítica textual pueden que no sean solo de crítica textual, sean de crítica de la redacción, crítica literaria, puntualmente. Eso no invalida todo el trabajo que se hace, ¿no es cierto?, previo hasta hoy sobre ese tema, pero matiza la cuestión. Con razón que el experto llegó al capítulo 4 nomás y quedó ahí porque... Y sí, lo que pasa es que un comentario no puede zanjar todas las cuestiones. Eso dice un amigo mío también, otro alemán, dice eso. Hay gente que lucha para escribir comentarios y se siente y escribe un comentario de punta a punta. Bueno, se siente en varios años, ¿no es cierto? Pero lo termina. En cambio, otra gente que es especialista en la Comuay le saca la punta y resuelve un montón de problemas intrincadísimos, pero jamás terminaría de escribir un comentario. Es decir, hay gente más analítica y otra gente más sintética, podríamos exageradamente simplificar. Este amigo que les digo está terminando su comentario a Isaías, ha hecho al Deutero y al Trito Isaías. Ahora sale ya el del Trito. Así es. Bueno, más preguntas, más curiosidades. Yo tengo una pregunta, capaz que sale un poco de lo que específicamente está hablando ahora, pero al leer el libro de Jeremías yo me encontraba con muchos versículos o pasajes, tal vez no muchos, pero algunos de los salmos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es la relación entre ambos libros? Es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta contundente. Lo mismo pasa en otra medida con Isaías. Solo que en Isaías yo creo que hay una relación mucho más estrecha. Creo que los redactores del libro de Jeremías son pero lo que pasa es que entre los distintos grupos, cada uno de estos grupos, alguien ha comparado los libros bíblicos, ha usado el símil de la construcción, ¿no es cierto? Y así como existen catedrales que han sido construidas a lo largo de muchos siglos, no como una capillita que nosotros hacemos en un par de meses, y así duran también, pero bueno, las catedrales se construían en muchísimos años, ¿no es cierto? Y duraban muchísimos años, pero precisamente por eso porque no se terminaban en una generación, la generación siguiente seguía y la siguiente seguía. Mientras tanto, los estilos arquitectónicos cambiaban, las mentalidades cambiaban, los usos y costumbres de la comunidad que usaba esa iglesia cambiaban, y la catedral se hacía no como monumento, se hacía para celebraciones de una comunidad. Entonces, según eran las liturgias de esa comunidad, la eclesiología incluso de esa comunidad, las construcciones, la idea de la construcción iba cambiando. ¿Eso qué hace? Que nosotros podamos ver hoy unas catedrales que tienen una serie de estilos arquitectónicos distintos. Decimos, empezó con el románico, después siguió con el gótico, después parece que era un gótico plateresco y al final encontramos un barroco, ¿no? Y quizás todavía encontremos al final un rococó al final. Es decir, ¿y esto cómo se entiende? Pero han quedado las huellas, pero el conjunto es armónico, ¿verdad? Es un conjunto armónico. Pasa lo mismo con estos textos grandes de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Son como grandes catedrales literarias. Vamos a encontrar las huellas de los distintos picapedreros, digamos, de las distintas canteras y de los distintos arquitectos que pensaron y de las distintas comunidades que se sintieron acogidas en ese espacio literario. Aquí hay una pregunta. ¿El libro de Jeremías queda cerrado en qué siglo? Probablemente siglo III, siglo II, digamos, antes de Cristo. Segundo, más bien, siglo II. Porque en el siglo III todavía circula esta versión de los 70. Hoy, por eso les decía que estas cuestiones que brotan del estudio concreto de los textos
hace que repensemos cuestiones teológicas que teníamos tan claritas, ¿no? Como el concepto de inspiración, de texto canónico, porque entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el texto canónico? El de los 70, el griego, el texto masorético, la Vulgata, la Siríaca, la Peshittá. ¿Cuál es el texto canónico? Hoy la respuesta es todos. Porque si existen hoy, es porque una comunidad creyente los tuvo por canónico. Es decir, la iglesia de Oriente, las iglesias ortodoxas fundamentalmente, pero las iglesias de Oriente en general, leen el texto en su versión griega y en las traducciones hechas a partir del griego, no en el hebreo. Las traducciones que brotan, las iglesias que derivan de la Reforma, normalmente leen los textos según su versión hebrea. ¿Cuál es el texto canónico? Todo. Pero entonces la inspiración cubre todo ese proceso. Entonces no es un pajarito que viene al oído y me dicta y yo mecánicamente reproduzco lo que escucho. Es otra, más compleja la inspiración. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Tomamos un cafecito, un tecito, una agüita caliente. Hay mucha distancia. Nos encontramos a las 10:30 en la próxima clase.